Javier Iguacel defendió el pago del ajuste del gas por devaluación en 24 cuotas. Dijo el secretario de Energía que se aplican contratos de 1992, que la ley obligaba a hacerlo en 6 meses, lo que significaba un aumento del 200%, y que cada usuario va a pagar un promedio de 90 a 100 pesos extras. La Cámara Federal confirmó los procesamientos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez. Dijo que pretende un aumento del 42% y reafirmó el estado de alerta y de movilización. Esperaremos la propuesta de las empresas. Si vienen y dicen que quieren darnos el porcentaje, lo aplaudimos. Queremos equipar los salarios con la inflación, fue lo que aseguró Hugo Moyano. Hoy un plenario de casi 400 delegados de toda la provincia consideró la propuesta, la analizó y la aprobó por amplísima mayoría. El verdadero negocio, que son las agencias, no ha sido desarticulado con este proyecto. Razón por la cual nosotros hemos presentado un montón de alternativas que atentan contra esto. La posibilidad para que muchos autos ilegales tengan la posibilidad, cualquier otro, de formalizarse. Arrancamos con las primeras 52 familias que se mudan ya hoy, reciben la llave de su casa y esperamos que ahora podamos ir haciendo entregas parciales de todo este predio que ya prácticamente está terminada la obra. Bueno, lo veíamos allí en el resumen recién, ¿no? Estaba Iguacel haciendo la presentación de lo que después finalmente terminó siendo marcha atrás. Pero inmediatamente en las redes sociales hubo una especie de estallido porque aparecía esta decisión casi como un disparate, ¿no? Un dislate del gobierno, tratar de cobrar con retroactividad algo que ya la gente había pagado. Y lo había pagado con aumentos realmente muy significativos, ¿no? Se venía otro aumento el de octubre y sobre este aumento se hablaba de esto que se iba a pagar en 24 cuotas, en fin. Presentamos con un tape y después hablamos con 2 especialistas en la materia del tema. Y los contratos eran claros y los contratos implicaba que se facturara el precio del gas al cierre de cada día, al tipo de cambio que correspondía con ese precio, que es lo que hicieron los productores. ¿Qué es lo que prevé la ley? Que siempre existió y que siempre hubo correcciones, lo que pasa que eran muy pequeñas, o eran pequeñas y no nos dábamos cuenta, es que se traslada al siguiente semestre, se traslada al verano y en 6 meses se pague la diferencia entre lo que correspondía o lo que se facturó, lo que se había que facturar y lo que pagaron los consumidores a los distribuidores en función del cuadro que había publicado Enargas. Cambio de planes con el gas, el Estado asumirá costo extra, así lo anunció Rogelio Frigerio, ministro del Interior, tras escuchar los reclamos opositores por las 24 cuotas que debían pagar los usuarios y analizar la propuesta de la Unión Cívica Radical. Bueno, en la producción discutimos, ¿lo hacemos, no lo hacemos? ¿Dieron marcha atrás? Finalmente, lo que pasa es que está en el purgatorio este tema, ¿no? Porque está dentro de la ley de presupuesto y habrá que discutirlo ahora en el Congreso, dentro del presupuesto, y que ver cómo se negocian tantas cosas que todavía quedan por negociar con los gobernadores, etcétera, etcétera. De cualquier manera, la propuesta del gobierno es que esto se pague, o sea, se afronte ese gasto y que no lo paguen solamente aquellos que tienen gas natural, sino también los habitantes de la provincia de Corrientes, de Misiones o de Chaco que no tienen gas natural, o los que vivimos en Córdoba, como quien habla, y no tenemos gas natural. El Estado va a pagar. Hay que ver de qué forma y cómo sale finalmente del Congreso de la Nación con la discusión del proyecto de presupuesto. Bueno, para hablar del tema, porque decidimos hablarlo, a ver cómo podemos defendernos como consumidores, qué tenemos que tener en cuenta, ¿era realmente un dislate, un disparate desde el punto de vista jurídico? Nos acompaña Mariela Moncada, de Protectora. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal? Bien, un gusto. Un gusto que esté con nosotros. Gracias. Y el abogado y contador Marco Sequeira. ¿Cómo te va, profe? Muy bien, muchas gracias por invitarme, igualmente. Un gusto que estén con nosotros. No sé quién quiere empezar. A ver, vos viste esto, presentaron esto, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente? Que estás justamente en una organización, una ONG vinculada a la defensa del consumidor. Bueno, nosotros desde el primer momento, el primer anuncio que se hizo, lo vimos un disparate realmente, como recién lo comentaba. Y no solo eso, o sea, es una ilegalidad total lo que se pretendía hacer, inconstitucional por donde se lo mirara, viola todos los derechos del consumidor.
Entonces lo que decidimos hacer a través de Protectora es presentar precisamente una acción judicial, un amparo, para que lo determinara la justicia. Y así fue que fue el primer amparo que se presentó en el país el día lunes a las 8 de la mañana, fue el de Protectora en la Justicia Federal de Mendoza. Y bueno, al transcurrir de la semana se fueron presentando un montón de amparos de otras organizaciones, sumándose a este derecho que tenemos los usuarios del servicio de que nosotros lo planteamos como inconstitucional, ilegal, porque la ley dice que una vez que uno paga, se desvincula, la obligación se extingue. Entonces lo que pretendía hacer el gobierno era abrir una nueva deuda sin información, ni siquiera saber de cuánto, ni siquiera en qué porcentaje. Habían analizado, ¿no? Si hubieran dicho, por ejemplo, miren, vamos a pagar esto a cuenta, porque no sabemos cuánto va a costar, y después le vamos a cobrar, también hubiera sido discutible, me parece, ¿no? Sí. Pero por lo menos, ahora uno gastó pensando que el costo era X, y después le salieron con doble X, ¿no? Realmente complicado. Marcos, vos presentaste un amparo también individualmente. Efectivamente, el día lunes también. El día lunes porque uno escuchó la noticia el día viernes y estuvo trabajando el fin de semana. Enojado el fin de semana, ¿no? Yo había escrito 100 hojas y después los reduje a 48 hojas. Y recayó en el Juzgado Federal número 1, que hasta el día de hoy estuvo de paro también, ¿no? Sin embargo, no fue un amparo porque yo tenía claramente, por la experiencia profesional, que un amparo individual para la defensa de intereses colectivos, seguramente cualquiera de los 3 jueces federales de Córdoba lo iba a rechazar. Entonces fue una acción sumarísima de protección de consumo, con pedido que tenga efectos erga omnes, es decir, no únicamente en mi persona, sino para toda la sociedad, porque si bien eso no está previsto específicamente, nuestro régimen jurídico no existe ese mecanismo, ¿no? El que presenta el reclamo, el que se beneficia o se perjudica con la sentencia, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de un fallo muy viejo, Monge se llama, habilitó esta posibilidad de pedir en forma individual y que la sentencia tenga alcance colectivo. Ya hace muy poquitas horas presenté un desistimiento del proceso, ¿no? No renuncia al derecho también ante el juez Busto Fierro, porque, como dijo recién la colega, no sabemos qué es lo que va a suceder. El gobierno ha dicho que da marcha atrás, pero bueno, como también lo expresaste vos, una marcha atrás un poquito parcial, ¿no? Porque, y bueno, da un poquito también de malestar, porque ha hecho un acuerdo con un contrato en el cual no tenemos nada que ver, ni el Estado, y menos aún los consumidores, porque este es un contrato que se firma en virtud de una ley que el secretario de Hacienda y el ministro están leyendo en forma parcial. ¿Pero cómo que el Estado no tiene nada que ver? Ahí me mataste. Bueno, en el año 1992, el doctor Menem, el doctor Carlos Menem, presenta una iniciativa para privatizar los servicios públicos, entre ellos este de gas. Se sanciona la ley, entra en el Congreso, tiene una sanción bastante veloz, tanto que en el mes de mayo se sanciona, en el mes de junio ya se dicta el decreto reglamentario. Esta ley establece todo un mecanismo por el cual gas del Estado pasaba a manos de empresas privadas. La primera cuestión que da malestar es que uno lee, algo que no se ha dicho por estos días, es que esa concesión tiene que ser exclusivamente a empresas privadas. Eso dice la ley. O sea, proscribe que vaya a algún ente público o de naturaleza mixta. Y en segundo término se fija un plazo de 35 años. O sea que esto nos tiene atados hasta el año 2027. ¿Y por qué ente parte privada? Porque en ese contrato se crea el Enargas y el Enargas lo que hace es supervisar el funcionamiento de un acuerdo contractual que suscribe en ese momento una sola de las empresas privadas y que era el distribuidor y los productores. Ellos fijan en realidad estas condiciones de que se va a sujetar el precio desde el productor al distribuidor y no del distribuidor al transportista, también lo aclaro, en valores dolarizados. No tiene nada que hacer el Estado argentino excepto controlar. Ahora, así como se crea el Enargas, y que, vuelvo a decir, se hace una lectura parcial, absolutamente viciada y nula de lo que es la ley, el Enargas, esta misma ley, que es vergonzosa,
porque si uno la lee es realmente vergonzosa, le asigna obligaciones al ente del Estado para realizar una serie de controles. Entre ellos, ¿saben cuál está? El verificar de que no existan conductas monopólicas u oligopólicas. Y curiosamente el contrato lo firma una sola empresa privada. Bueno, típico de Argentina, típico de Argentina. Bueno, pero ahora, otra cosa que no cierra, me parece, Marcos y Mariela, es que con esta devaluación tan tremenda que hemos tenido, que no podemos tener contratos en dólares y precios en dólares cuando la licuación que ha habido del salario en pesos y en dólares mucho más ha sido muy significativa, digamos, porque si vos tenés, Iguacel decía, tenemos el valor del gas que tienen en Canadá, pero en Canadá el salario mínimo es $1.300 y acá es $250. Entonces estamos muy lejos, ¿no? No es comparable, pero además vuelvo a decir, la lectura de esa ley que es abiertamente inconstitucional y que es inexplicable que fija todavía ahora en el año 2018, fija, entre otras condiciones, que el Enargas tiene que asegurar la rentabilidad de las empresas privadas. Eso es un disparate, verdaderamente. Sí, una cosa de loco. Una cosa de loco. Ahora, más de loco, como decía también recién la colega, es esta resolución que los legisladores dicen decreto. Por Dios, no lo han leído, es una resolución, no es un decreto. Claro. Decreto hay uno que sale en el año 92, una reforma de la ley, y una resolución en Enargas. Con lo cual, el principio de legalidad ahí está bastante flojo. Pero esta resolución nos hace a todos los argentinos, seamos o no consumidores, responsables de un negocio en el cual no intervenimos. Eso es la primera cuestión. Vuelvo a decir, la ley establece claramente distintas partes: productor, distribuidor y transportista. Y el contrato lo suscriben y los compromisos lo asumen el productor y el transportista. Ahora, y el distribuidor. Más allá de la moneda, que vos acabas de declarar por qué no está bien y por qué no tiene que intervenir el Estado. El tema es la fijación del precio del millón de BTU también, ¿no? Que estaba 2,5 veces, cuando el tipo de cambio estaba más bajo, 2,5 veces por encima del valor de Estados Unidos. Y ahora sigue por encima del valor de Estados Unidos. Siempre le están garantizando, me parece, ganancias muy significativas, ¿no? Mariela. El valor de las ganancias que han obtenido en estos últimos 2 años son millonarias. O sea, ni siquiera quieren resignar, no digo perder, resignar la parte que pretenden trasladarla, en este caso, a los consumidores o a todo el Estado argentino. Ahí tenemos unas plaquitas que mandaron, ¿no? De protectora. A ver si la podemos ver, señor director. Ahí las tenemos, mirá. Bueno, ese es el aumento que se viene ahora, porque a raíz de todo esto de las 24 cuotas... Nos olvidamos del aumento de octubre. Sí, ya nos olvidamos del aumento de octubre. Claro, que esto empieza a regir a partir del 1 de octubre hasta diciembre. Tenemos un nuevo aumento que se va el cargo fijo y el metro cúbico a un 35%, dicen, que no es tan así, y un 50% de acuerdo a la categoría. De acuerdo a las categorías. Tengan en cuenta esto porque este periodo va a venir con esos cargos. A ver, ¿R1 cuál es? R1 son los que menos consumen, ¿sí? Hasta 500 metros cúbicos anuales. Después, bueno, va variando las categorías hasta llegar a 1.800 metros cúbicos anuales, más de 1.800 la última, la R3. Y con respecto a la variación anterior que hemos tenido en julio, que fue la última, julio que fue la última que se actualizó, estábamos pagando en R1 5,05 el cargo de metro cúbico. Y ahora 7,92. Y ahora se va a 7,92. Claro, es mucho. O sea, es importante lo que se Tenemos otra viene. plaquita, a ver, una más había. Esta es la segunda, perdón. Este es el valor de metro cúbico y la otra es el valor del cargo fijo, que estábamos en 165 y la categoría de R1 ya ha pasado a 202. Eso es lo que sí o sí paga por más que uno no tenga consumo. El tema es si no podemos pagar los servicios públicos. O sea, el presidente dijo esta semana, bueno, yo tengo que cobrar lo que vale. Bueno, y la gente tiene que cobrar lo que tendría que cobrar también, ¿no? Porque si no, no te alcanza. El día de la fecha, los representantes de los empleados de EPEC han solicitado formalmente que se dolarice sus remuneraciones. Claro. O sea, la cuestión acá era lo peligroso si esto avanzaba, que ya avanzó, porque de un modo u otro lo vamos a pagar. Ya todo el mundo va a pedir lo mismo. Pero por supuesto, ya se modificó toda la reforma de impuestos a las ganancias, sobre el cual
Vos también me entrevistaste el año pasado, los cambios que se anunciaron, la derogación de impuestos Hay mucha patrimoniales. más gente alcanzada por el impuesto a las Claro, ganancias claro. ahora, ¿no? Bueno, toda esta cuestión no solamente tiene que ver con la realidad que se ha planteado en las audiencias, porque yo en esta demanda presentada en contra del Estado Nacional he encontrado que hay jurisdicciones donde el servicio ha aumentado el 1900%. Sí. 1900%, ¿eh? O sea, verdaderamente Sí, impagable. escandaloso. Ahora, Antes era escandalosamente bajo en algunos casos y ahora es escandalosamente alto. y ahora escandalosamente alto. Y Sí. estamos hablando de un servicio esencial y estamos hablando de empresas que tienen, como lo explicó muy bien la colega, superávit. O sea, no son empresas que vienen perdiendo, No, sino no, que no, vienen claro, obteniendo unas ganancias fenomenales. Y en donde el Estado actúa como el Estado bobo. Este es el Estado bobo, en donde también uno sabe si son o se hacen, ¿no? Porque falla cada uno de los pilares del Estado. Falla el Poder Ejecutivo cuando presenta esta resolución del Enargas, porque ignora lo que es el derecho de propiedad que está fijado en la Constitución, ignora una pauta que está dentro del Código Civil, pero que se aplica al derecho público, que es el efecto liberatorio del pago, ignora lo que dice la misma ley y el decreto que lo reglamenta, y prohíbe esta ley y el decreto por eso han dado hacer marcha atrás, ajuste porque para atrás. evidentemente no iba a pasar, No, no iba me a parece, pasar. no iba a pasar. Y- Ahora, ¿para qué lo tiran? Este es el tema. Sí. ¿Por qué lo tiran? Es el si pasa, pasa. Y bueno, Este es el y tema, vamos ¿no? a tener presente también que lo que se tiró era el ajuste en forma retroactiva para cubrir únicamente el mes de abril A a septiembre. septiembre, tengamos en cuenta. Sí. De abril a septiembre, o sea que después... Y tampoco era iban- 90 o 100 pesos, sino un No. porcentaje de cada una de las facturas. Claro, Era bastante y que complicado. se le daba la posibilidad al usuario de pagar a partir del año que viene en 24 cuotas con una tasa de interés del Banco También. Nación. Del 48 Como yo le masiva. digo al doctor Augusto Fierro, yo no debo nada, no quiero pagar ni en capital, ni con intereses, ni con nada. Cóbrele esto, yo no formo Gracias parte a los de dos este, por haber de estado este con negocio. No, al Muchísimas contrario, gracias. al contrario, Gracias gracias a vos por por la invitarme. invitación. Quiero decir simplemente, como reseña, esta semana 2 instituciones señeras del deporte de Córdoba sufrieron por este tema de las tarifas. El Club Las Palmas, que logró hacer una pileta climatizada para que los pibes de toda esa enorme barriada de Córdoba pudieran con una cuota social baja hacer natación, le vino 120.000 pesos de gas. Y el Club Universitario, perdón, la U, que tiene un montón de actividades deportivas, le vino la boleta de luz 180.000. Entonces, la función social que los clubes cumplen en una sociedad como la nuestra, quebrada, con una grieta espantosa, donde la droga y el alcohol tallan los pibes que no tienen esperanza, si no los tenemos dentro de los clubes haciendo deporte, ¿dónde los vamos a tener? ¿No piensan los funcionarios cuando toman medidas de esta naturaleza? Simplemente es el ajuste y que cierre, el ajuste y que cierre. Gracias a los dos. No, al contrario, gracias. gracias a vos por Nos invitarme. vamos a la tanda. Cuando nos reencontremos vamos a hablar de algo muy novedoso que está vinculado a la medicina, que es la biodecodificación. En un ratito nada más.